Bueno, buenas tardes. Es un gusto estar acá con ustedes. Mi nombre es Gustavo Proto. Pertenezco al equipo de desarrollo de K2B Tools. Y bueno, hoy vamos a comenzar a mostrarles un poco lo que es la solución de auditoría de estas herramientas que se denomina K2B Tools. Perdón, K2B Audit. No quisiera empezar sin antes recordarles una cosa que me pasó hace unos cuantos años, cuando un día recibo una llamada del primer usuario de GeneXus, preguntándome, es decir, planteándome una situación que era, me están robando, ¿cómo puedo hacer? No encuentro los mecanismos para identificar qué es lo que hace para robarme. Hace 3 días que vengo mirando la operativa y no logro encontrar cómo hace para robarme. Bueno, le digo, mirá, ahí no sé exactamente, en aquel momento estábamos los dos un poco en pañales, y le digo, mirá, Ramón, hay una cosa que se llama Journal en la S400, fíjate, eso ahí es donde te queda registro de todas las cosas que la S400 hace con tu base de datos, que se usa para hacer commit y rollback y todas esas cosas, pero que, si yo no entiendo mal, esto se puede usar para identificar para saber qué es lo que está pasando. Efectivamente, como a los 2 o 3 días, tuvo que aprender una cantidad de cosas que no tenía ni la más remota idea. Y me dice, mirá, Gustavo, vos sabés que encontré lo que hacía esta cajera, hacía la factura y después no imprimía, no hacía nada de eso, cobraba con lo que estaba en la pantalla, y cuando la persona se iba y borraba líneas. Y todo eso le había quedado, todo eso lo identificó como patrón analizando ese journal. Bueno, eso fue lo primero que se me ocurrió cuando me dijeron de hablar de las tools del K2B Audit, y también de involucrarme un poco en los últimos cambios que se hicieron a esta herramienta. Pero yendo un poco al tema, vamos a trabajar de la siguiente manera, con los siguientes puntos. Vamos a ver cuál es el entorno que se pretende resolver, con qué arquitectura trabajamos. Vamos a ver un poco una demo de algunos puntos relevantes de la herramienta. Un aspecto, vamos a poner un poco de énfasis en el deployment, en particular en lo sencillo que es. Luego ver cómo seguimos y cuáles son los entornos que estamos soportando. El para qué. La mayor parte de las aplicaciones que desarrollamos son muy eficientes para mostrarnos qué es lo que, digamos, el valor actual de nuestros datos. Son raras, no es poco común, pero las aplicaciones que sí lo pueden hacer, pero es común que sí las aplicaciones muestren solo los datos a su estado actual al de hoy. Es difícil saber cómo esos datos llegaron al valor que tienen y también quién los modificó, cuándo, etcétera, etcétera. ¿En qué entorno es que saber estas cosas es importante? Bueno, a ver, en general, cuando hay un entorno de que se maneja dinero, es importante tener un registro de, bueno, cómo fue mi saldo de mi cuenta. En el fondo, de lo que estamos hablando, o casi de lo que estamos hablando, es como de un estado de cuenta. ¿Por qué se requiere? Bueno, para poder explicar los valores actuales, y a veces simplemente porque me lo piden por requerimientos externos. Las entidades reguladoras financieras suelen pedir a las entidades reguladas que tengan un registro y que lo mantengan durante determinados periodos de tiempo.
Esa es una de las razones, y en general el manejo de algún tipo de activos y explicar cómo esos activos se movieron y están en los stocks actuales, es una de las razones principales. La siguiente es bastante sencilla, es identificar errores. Hay veces que es bastante difícil saber qué programas, qué parte del código fue en la que generó determinados valores. Bueno, tener la posibilidad de hacer un seguimiento de esos valores, de cómo fueron modificándose, puede ayudarnos a identificar las causas y cómo corregirlas. En tercer entorno, podemos ver que muchas de las aplicaciones actuales son extremadamente parametrizables. Son tan parametrizables que cualquier error en la parametrización generan funcionamientos no necesariamente erróneos, pero diferentes a los esperados. Tener, de la misma manera que para el esquema de debugging, una forma de explicar quién, cuándo y cómo se hicieron las modificaciones de datos es de extrema utilidad. Por último, y un poco como bonus de estos beneficios, de estos objetivos, es tener información de cómo se usa la aplicación, qué tablas son las más actualizadas, cuándo se actualizan, quiénes las actualizan, qué datos se actualizan más. No son necesariamente el objetivo principal, pero sí pueden transformarse en algo importante que puede dar datos en algún momento de la vida de la aplicación. Bueno, para diseñar las tools, para diseñar K2B Audit, se tomaron en cuenta varios requerimientos. Desde el punto de vista de lo que sería el desarrollador, la idea era desarrollar una funcionalidad que fuera muy amigable con el desarrollador, que pudiera ser, digamos, que tuviera el menor impacto en el desarrollo, en lo posible lo más transparente para el desarrollador, y que pudiera ser incorporada a la aplicación en prácticamente cualquiera de sus etapas. En lo concreto, hoy el audit puede incluirse en cualquier etapa del del desarrollo de una aplicación, incluso en aplicaciones no desarrolladas en GeneXus, en cualquier versión de GeneXus o no desarrolladas con GeneXus. O sea, es totalmente transparente. El otro objetivo es ser amistoso con los administradores de base de datos. Es sabido que las aplicaciones que requieren la administración de base de datos necesitamos como desarrolladores interactuar de una manera específica con los administradores. En general, eso se hace a través de scripts. Bueno, K2B Audit genera scripts en el lenguaje de auditoría, en el lenguaje SQL del DBMS que se esté utilizando. Una cosa importante es que quede totalmente registrado cuál era el usuario que realizó determinadas operaciones y en qué unidad de trabajo lógica, la UTL, fueron realizados los cambios. Toda esa información era indispensable tenerlo. Y en última instancia, lo que se necesita es que esto tenga el menor impacto posible, tanto en la performance como en los requerimientos de almacenamiento. Para llegar a estos requerimientos, se diseñó una arquitectura que más o menos funciona de la siguiente forma. K2B Audit toma una base de conocimientos, toma información de la base de conocimiento, en particular toma las transacciones que nosotros le digamos que queremos auditar, y a partir de eso genera en la base de datos de la aplicación un conjunto de triggers. Triggers es código que el DBMS ejecuta en determinadas circunstancias. En particular, ante operaciones de insert, update o delete,
en las tablas que nosotros le digamos. Ese código de los triggers lo que hace es grabar información en un log de auditoría. Ese log de auditoría, con el objetivo de que sea extremadamente eficiente, no es una tabla en la cual solo se inserta, no tiene integridad referencial con nada, solo se inserta un registro atrás del otro, de manera tal de afectar lo menos posible la performance durante la ejecución de la aplicación. Esto es una cosa buenísima y a su vez tiene una contraparte que es esa tabla tan plana y tan sencilla es muy difícil de analizar. Por lo cual necesitamos de un proceso que toma ese log, esa secuencia de registros plana y la transforma en algo que sí es analizable. Eso que sí es analizable está definido, esa estructura de datos está definido en lo que llamamos la base de datos del analizador o Analyzer Database, que es una AKB que normalmente se suele poner en una AKB diferente a la de la aplicación, pero también se puede poner en la misma. Y esa Analyzer Database es la que nos permite, Knowledge Base es la que nos permite analizar la información de auditoría de forma sencilla y rápida. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver un poquito cómo es que funciona K2B Audit. Yo me voy a pasar ahora a GeneXus. Y vamos a ver, en principio, cómo se activa. Hubo una reprogramación importante de K2B Audit con el objetivo de hacerlo mucho más amigable, más sencillo de instalar, más sencillo de usar en general. Cuando ustedes tienen una instalación de GeneXus que tiene K2B Audit, lo único que van a ver dentro de cualquier KB que abran en donde no se haya activado K2B Audit va a ser un menú sin nada y la opción de las opciones de configuración de K2B Audit, que yo las estoy mostrando aquí a la derecha. Hay una propiedad que se llama básicamente se llama cuál es el rol de esta knowledge base en el esquema de auditoría. En este caso es ninguno, y los valores posibles son auditadas, analyzer o todos. ¿Qué quiere decir? Esta puede ser la base de datos que es analizada, es la que analiza, o la misma base de conocimientos es la que hace las dos funciones, cumple las dos funciones. Yo la voy a poner como auditada y ante el cambio en el valor de la propiedad aparece un mensaje que dice, bueno, miren, si haces esto va a pasar determinadas cosas. Yo le voy a decir que sí. Y esas cosas ahora ocurren muy rápido porque esta base de datos esta base de conocimiento ya estaba auditada, pero en la realidad esto hubiera demorado un poquitito más porque importa objetos que son necesarios en la base de datos de auditoría. Yo se los quiero mostrar para que vean lo sencillo que es, no por lo rápido o por lo cosa. Como ven, en este tiempo se generaron una serie de scripts y se ejecutaron directamente en la base de datos, que son los scripts que inicializan determinados permisos, en este caso, para que el audit pueda ejecutarse. Hay un mensaje acá que les dice, bueno, esos permisos los pueden ver aquí, es código, en este caso, de SQL Server, que tiene incluso comentarios que guiarían, si esto fuera necesario ejecutarlo por un administrador de base de datos, lo guían para decir, mira, acá tenés que cambiar tal cosa por tal otra y manejar la base de datos sin problema. ¿Ok? Muy bien, una vez que tienen auditada la base de datos, acá sí aparece una opción de menú que se llama K2B Audit, y la opción principal es la que nos permite identificar, establecer cuáles son las transacciones
que queremos auditar. Del lado izquierdo las que no, del lado derecho las que sí. Esto se pasan de un lado para el otro. Un diálogo bastante sencillo. Y una vez que tenemos las transacciones que queremos auditar seleccionadas, le voy a decir que cree los triggers. Esto físicamente, ¿qué va a hacer? Va a crear una secuencia de una serie de triggers, de código SQL, de SQL para SQL Server específico en este caso, y lo va a ejecutar. Podríamos evitar que lo ejecute. Supónganse que ustedes no estuvieran conectados a la base de datos real, que no es el caso en general. Podríamos evitar que lo ejecutara. A los efectos, esto demora un poquitito en la parte de compilación. Dentro de ese, yo voy a aprovechar ese tiempo para mostrarles un poco del código ejecutado, que si se fijan acá se llama metadata, audit metadata. Metadata es información que le va a servir a la parte del analyzer, perdón, le va a servir a la parte del analyzer para conocer la aplicación y poder dar mayores funcionalidades para analizar todo lo que ocurre en ella. Acá, bueno, se ejecutó esta creación de base de triggers, borra los triggers que pudieran existir, en este caso ya existían porque era una base de datos ya que ya estaba auditada, y creó los nuevos. Vamos a ver entonces un poco el funcionamiento de la aplicación en sí misma cuando tenemos triggers. Yo lo que voy a hacer es seguir una secuencia de pasos. Voy a crear un producto. Con un precio bastante barato. Voy a elegir. Ups, perdón. Lo voy a confirmar. Y después, como me acabo de dar cuenta que puse cualquier cosa, voy a cambiar el valor, el precio, y no es gold plated, sino que es silver. Con estas dos modificaciones, vamos a ver cuáles son los pasos que habría que seguir. Esto, lo único que creó, o lo único que generó, fueron dos registros en ese log de auditoría del cual les hablé originalmente, que no es analizable en sí mismo. Hay una funcionalidad que se provee en forma estándar, que se llama convertir el log de auditoría. Ustedes ven por acá por la derecha, hay dos cosas que no están convertidas, no tiene mucho misterio, simplemente cuenta los registros que están en el log de auditoría. Los voy a convertir, eso no demora nada, y voy a ir a la parte de análisis del log. Y bueno, para el día de hoy vamos a ver dos registros en donde se muestra el producto, el usuario, cuál fue la entidad. En realidad la entidad es la transacción, la tabla, el usuario de la base de datos que se estaba usando, que no necesariamente era el mismo de la aplicación. Y veamos un poco, bueno, este es el registro que el usuario, la operación, update, bueno, justo miré el último. Vemos que acá se cambió, están resaltados los dos campos que fueron cambiados, en el precio y las observaciones. Y acá vemos, la inserción donde solo vemos los valores nuevos agregados. ¿Ok? Bien. Esto es en grandes líneas lo que se puede, lo que obtenemos a partir de aplicar el audit.
vamos a ver un poco más de cosas que podemos tunear teniendo el audit. Si ustedes se fijan, acá se ven las propiedades esta es una transacción. En realidad, este diálogo es simplemente permite ver en forma global cuáles son las cosas que están auditadas y cambiarlas. Pero perfectamente yo podría ir a la transacción y simplemente cambiar la propiedad de si se audita o no. Dentro de si se audita o no, hay diferentes opciones para hacer un tuning también de qué es lo que se quiere auditar. ¿A qué me refiero? Imagínense que yo tengo una tabla que normalmente todo es insert, siempre lo único que se hace es insert, y no me interesa demasiado los insert, me interesa auditar las cosas que puedan pasar si alguien hace un update o un delete sobre esa tabla. Ese, por ejemplo, sería un entorno, un posible caso de uso. El otro caso de uso que se me ocurre es, imagínense que tengo registros ingresados en forma automática. En una aplicación contable se generan diariamente registros de asientos contables automáticamente. Ese registro automático tampoco podría interesarme por el volumen, por la cantidad, porque los voy a seguir por otros mecanismos, pero sí me interesaría seguir lo que sean los asientos contables que se ingresen manualmente. En el caso, si yo tuviera un atributo que me dice este es un asiento contable automático y o un asiento manual, yo podría poner condiciones aquí para decir, bueno, audítame solo los que cumplen las condiciones que yo quiero. Y en un nivel mayor de detalle de lo que o que no, que sí o que no, existe la posibilidad para los atributos, no para los primarios, pero sí para los secundarios, la posibilidad de decir, bueno, este atributo, el valor de este atributo no me interesa. ¿Sí? Vamos a poner audit acá. El valor de este atributo no lo registres. ¿Ok? Hay algunas opciones más para hacer tuning, pero no son estrictamente necesarios verlas ahora. En última instancia, una cosa que me parece bastante útil y es un poco la chapa que les hablaba. Para eso vamos a ir un poco a algo más, algo que tenga un poco más de datos y no solo los que yo les ingresé. Tenemos una serie, digamos, de gráficas que se distribuyen con la herramienta que nos permiten analizar, por ejemplo, cómo es que se está usando la base de datos diariamente, en qué horario tenemos mayor o menor actividad. En este caso, cuántas operaciones se realizan por mes, por semana. Digo, esto, en principio, son ejemplos de uso. ¿Quién usa más? ¿Qué tablas se actualizan más? Muchas de estas son ejemplos. Esto es una base de conocimientos que ustedes pueden extender de la manera que entiendan razonable. Y para aquellos que se pregunten bueno, ok, esto, si se fijan, es como si hubiera dos aplicaciones, ¿no? Por un lado, el log de auditoría, por el otro lado, la base de conocimientos auditada, que sería su KB. Ahora, ¿existe alguna manera de que en mi KB se muestre esta información? Bueno, sí existe. Yo voy a ir a la transacción de productos, a los patterns, y lo que voy a hacer, yo puedo agregar, hay un componente que se puede agregar que se llama el componente de auditoría, en el cual
ahora vamos a ver cómo funciona, pero se puede agregar automáticamente a el work with de un objeto. Para verlo, vamos a los productos. Bueno, este sí. En este caso se puso acá abajo, abro y acá veo las operaciones que afectaron a este producto. ¿Sí? Muy bien. Como les comenté antes, me gustaría parar un poquito en el tema de deployment, que es algo que en las aplicaciones, en las aplicaciones que tienen mucha interacción o que donde hay cosas medio sensibles con la base de datos, es importante considerar. Cuando ustedes vayan a hacer un deploy de una aplicación que tiene aplicado Audit, hay dos cosas que exportar. La primera es la metadata. Esa metadata del cual yo les mostré un poquito hace unos minutos, básicamente es un código C#, que es un main que llama a otros, etcétera, etcétera, y un grupo de scripts. Esas son las dos cosas que hay que exportar para actualizar la metadata en la base de datos de producción. Eso por un lado. Y eso lo puede hacer en general, no requiere ningún permiso especial más que los comunes que un desarrollador puede tener sobre la base de datos. Pero aquí después está la parte de creación y mantenimiento de los triggers. Eso hay dos opciones, por eso están uno arriba de la otra, son alternativas, no se suman. Hay un programa, si ustedes tienen los permisos necesarios para ejecutar este programa, que básicamente toma estos scripts y los ejecuta. Si tienen la posibilidad de ejecutar este programa, ejecutan este programa. Si no, esos scripts se los pueden dar al administrador de base de datos o a quien tenga la capacidad de ejecutarlos y se termina el problema. ¿Ok? O sea que es bastante sencillo hacer el deploy. ¿Cuáles son los entornos soportados? Estamos generando para C#, para Java, para SQL Server, Oracle, MySQL, Postgres e IBM DB2, DB2 para iSeries. Y podemos trabajar con las tools, si el usuario puede tener tools o puede no tenerlas. No es un requerimiento de CADOS de Audit el tener las tools. Hay algunas ventajas, pero nada. Hay cosas que se automatizan, pero no son imposibles de hacer. ¿Cómo podríamos seguir en contacto o a aquellos que les interese profundizar en esto? Hay una versión de CADOS de Audit que es de evaluación y que soporta hasta 5 transacciones, siempre que sean 5 transacciones o tablas, si lo desean evaluar. Los que ya estén con CADOS de Audit y quieran y puedan, deberían migrar para esta versión, para las versiones más nuevas, porque son más sencillas de usar, son más eficientes, es decir, generan menos consumo de recursos de procesamiento y también menos consumo de almacenamiento. Bien, seguiremos en contacto por cualquiera de los canales que nosotros tenemos. Quisiera mencionar específicamente que la parte del wiki, toda la parte de documentación de Audit ha sido reescrita y mejorada, o por lo menos esperamos que ustedes la consideren mejor. Incluso hay una tabla de contenido específica, lo más guiada posible de cómo leer toda la documentación. Así que en esa parte seguimos perfectamente en contacto. Perdónenme. Como parte, estamos muy cerca del evento anual de GeneXus. Y bueno, quisiera que entiendan que los estamos esperando
va a estar ahí el equipo, va a haber novedades, van a estar las nuevas versiones. 23, 25 de septiembre, como siempre, en el Radisson. Señores, a partir de ahora, ustedes van a poder hacer todas las preguntas que entiendan oportunas. Muchas gracias. Ahí tengo que venirme acá. Ahí. Genexus va a hacer consultas. Yo dónde las veo. A ver, esa. ¿Es posible no registrar los valores de atributos no modificados en un update? Los valores de los atributos no modificados no se registran. Quedan solo los que se modificaron. Eso ya es un cambio de la versión 6.1, Guido. Desembolsar, sí. Efectivamente, la cantidad de datos, el tamaño de los datos que se registran en los updates ha bajado sustancialmente. Siguiente. ¿Qué se puede aplicar al audit de aplicaciones que no se vayan? ¿Cómo se podría resolver este usuario de aplicación? Bueno, a ver. El tema del usuario hay que hacer una pequeña modificación, pero básicamente es podrían tener que modificar la aplicación desarrollada sin GeneXus de manera tal que llame a un procedimiento almacenado que setea al usuario después que establecen la conexión. Con eso ya queda automáticamente establecida el usuario. GeneXus, los triggers ya saben sacarlo de ahí. Pero simplemente llamar a un procedimiento almacenado que el audit ya genera. Usando Evolution 3. No, las versiones K2 de audit se pueden usar a partir de GeneXus 16. Sin embargo, como les dije antes, si ustedes no pueden cambiar la versión de su aplicación, podrían trabajar exportando las transacciones a una AKB que sea con GeneXus más nuevo, aplicando ahí toda la metodología y su aplicación queda como estaba en la Evolution 3 sin modificaciones ninguna. Para probar K2 Audit, como les decía, hay una versión de prueba que está disponible en nuestro sitio web, así que con eso pueden hacer una prueba muy práctica porque la única limitación es la cantidad de tablas. No hay ninguna limitación funcional, lo cual es muy bueno. No hay una conexión automática de los triggers con el impacto en la base de datos. Hay que ustedes tienen que ejecutar manualmente la creación de triggers cuando lo entiendan necesario. Siguiente pregunta. Estamos trabajando, a ver, perdón, hay una cosa que yo estoy asumiendo que todo el mundo lee esto, está leyendo las preguntas. ¿Sí? Bien. Estamos trabajando en una solución diferente que no vamos a llamar auditoría, sí va a estar con el audit, la van a ver en el evento, que se llama Activity Log, log de actividad, pero no es los registros consultados. No es un registro de los selects, es algo de un poco mayor nivel y que esperamos mostrar durante el evento. Pero sí se va a poder. Gustavo, ¿cómo estás? Muy buena persona, no tienes experiencia en horas, ¿cuál va a ser tocante? Entonces, bueno, no se recomienda hacer una especie para otra. Bien. Bueno, un gusto, muchas gracias. Sí tenemos bases de datos grandes, sí hay experiencia de esto. En general se tienen en un tablespace separado, pero en cada instalación
se toman decisiones dependiendo de las personas que lo administren. Hay buenas prácticas, no hay no hay una regla específica, no que yo, pero podemos ponerlos en contacto con gente que esté usando herramientas de este estilo, esta herramienta, y que para compartir información, sin problema. El tema de depuración, la depuración ocurre automáticamente cada vez que hay conversión. ¿Cuándo se hace la depuración? ¿Cuándo se hace la conversión? Que fue algo que yo no dije explícitamente y debía haber dicho. La conversión, lo normal, el caso más clásico es una vez por día, a determinada hora, hay un procedimiento que se schedula y bueno, y se ejecuta. De ahí en más, puede ser o nunca. Tenemos gente que no lo hace nunca, que cuando digo nunca es guardan el log de auditoría por la cantidad de tiempo que las entidades reguladoras se lo piden, y si eventualmente tienen alguna situación que lo tienen que consultar, ahí sí, lo toman el pedazo que necesitan consultar y lo analizan. Ese es el extremo. Y la otra es, no sé, cada 5 minutos, 10 minutos o a requerimiento. La parte de depuración en sí misma, si yo lo único que quiero hacer es borrar información, existen procedimientos que ya van con el Audit Analyzer, que, por ejemplo, hay uno que simplemente borra todo lo que ocurrió desde un año para atrás. Si hoy estamos al 4 de septiembre, de lo que es anterior al 4 de septiembre del 2018, eso lo borra. Pero los criterios son totalmente... Este es uno. Ustedes van a decidir cuál es el de ustedes. Siguiente. No hay ningún límite en la cantidad de atributos a auditar. Ninguno, absolutamente ninguno. Los atributos se pueden auditar todos, se pueden auditar solo los que a ustedes les resulte sensible. Podría pasar, supóngase que tienen muchos, si hay 5 sensibles, bueno, los otros no se auditan. Eso no es un problema. Yo creo, yo se los mostré, ustedes pueden decidir hasta qué atributo, cuáles son los atributos que se auditan y cuáles no. ¿Ok? La siguiente. ¿Cómo se podría resolver? Bueno, esta creo que ya la contesté, ¿no? Hay que modificar la aplicación, hay que hacer un pequeño cambio a esa aplicación para que después de que se conecte, llame a un procedimiento almacenado que indique que ese procedimiento setea cuál es el usuario que va a usar. Bueno, señores, desde ya, nuevamente muchas gracias por la atención, por la participación, quedamos a las órdenes y bueno, nos veremos en el próximo. Hasta luego.